Vivimos en un mundo meramente relativista, donde la verdad es puramente subjetiva. Los hombres solo culpan a los gobiernos de la mala calidad de vida, de las crisis financieras, crisis sociales, el alto índice delincuencial, entre muchos otros síntomas que la sociedad padece. Y esto no solo en la actualidad, sino desde tiempos prehistóricos. Lo cierto es que a medida que el transcurso del tiempo avanza, la verdad absoluta es cada vez más disuelta, diluida, erosionada, exterminada, socavada, convirtiéndose del objetivo a lo subjetivo, a lo personal, a una verdad personalizada e individual. Al ser esto un hecho, cabe la pregunta: si la verdad va en función de criterios personales, entonces, ¿quién puede ser culpado de falsedad? Según la sociedad atestada de su propia justicia, mejor dicho, siendo cada persona o individuo portador de su propia justicia, ¿cómo castigar a aquellos que practican actos de perversión, homicidios, alteradores del orden público y la paz social? Siendo así, a la luz de la justicia humana podemos claramente concluir que la verdad no existe, sino simplemente en la ilusión intelectual de personas individuales, lo cual implicaría llegar a carecer de importancia el bien colectivo, y lo único razonable y plausible es el bien personal, sin importar las consecuencias negativas que ocasione en otras personas. Al ser esto así, entonces deberíamos plantearnos la siguiente cuestión: ¿no es un atropello a los derechos humanos el mantener los delincuentes bajo prisión? Ya que si juzgamos según el juicio de los hombres, lo importante es que lo que hagas, si te hace sentir bien, eso está bien, y si cada quien tiene su propia verdad, entonces, ¿por qué cuestionar la verdad personal que los antisociales proyectan? Al fin y al cabo, ellos también alegan su justificativo, y para ellos es una gran verdad de la cual se sienten igualmente respaldados. Día a día vemos gentes atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero repito, si es cierto, como dicen y promocionan en los distintos medios, que no existe verdad absoluta, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que la injusticia existe? Así como la maldad, la avaricia, los homicidios y todo aquello que hemos mencionado anteriormente. Al fin de cuentas, estamos viendo todo desde una sola lente. En tiempos atrás, el mundo político siempre iba de la mano con la religión. Las cartas magnas constitucionales de las diferentes naciones en el mundo, en su mayoría, estipulaba, y aún muchos estipulan, normativas fundamentadas en las cláusulas por las cuales la Iglesia se rige, dando por hecho que dichas normativas éticas y morales son absolutas y que deben ser respetadas con sumo vigor, y de ser violadas, se tendrá que pagar la pena correspondiente impuesta por dicha ley. Es razonable concluir el influyente rol que la Iglesia ha ejercido durante siglos en la constitución política y social en los países del mundo, para mantener a raya el desenfreno de la sociedad en la explotación de sus propios deseos e intereses en detrimento de los demás. Debido a que se tomaba como verdad absoluta lo que la religión dictaba, asumiendo que ello era palabra de Dios, se mantenía bajo linderos y barrotes el desenfreno malicioso de los deseos del hombre. La maldad, aunque siempre ha existido, se mantenía a raya, entre muros de contención. Los actos ilícitos se procuraban hacer lo más clandestino posible, porque de ser descubierto era muy seguro el ser castigado por la ley, y todos eran conscientes de lo que el delito realmente era y lo que realmente se debía hacer para no ser deudores a la ley. Pero así como una olla de presión a punto de estallar, así el corazón del hombre llegó al punto de explotar y llevar a cabo todo aquello que por años se ha visto restringido de hacer por las leyes impuestas por la justicia. En este caso hablo de la justicia de las naciones, que mantenían su respeto por las leyes morales de la Iglesia, o más específicamente la ley moral de Dios. Tal como dice en el Salmos 2:3, rompamos sus ligaduras. No querer tener más vínculo clerical ni a nada semejante a la religión o aquello que venga de parte de Dios. Y aunque los hombres siempre a lo largo de la historia han buscado resquebrajar sus cuerdas con la autoridad, han tenido inevitablemente
que asirse a las normas que sus autoridades les han impuesto. Pero con el transcurso del tiempo, hasta la modernidad, ya no solo los que están bajo autoridad han querido rebelarse, sino además los que ostentan sus puestos de mando en las más altas jerarquías judiciales, políticas, se han rebelado también. En el Salmos 2.2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y consultarán unidos contra Jehová y su ungido, es decir, contra Cristo. El mundo está yendo más y más al abismo de la perdición, porque han querido abolir, exterminar, acabar por completo con la verdad absoluta de Dios. Los gobiernos promulgan leyes y más leyes que desvinculen a la nación con la ética y moral establecida en la Escritura. Los habitantes de las naciones cada vez tienen más y más libertad para actuar según lo que les impulse los deseos de sus corazones. No hay Dios en ninguno de los hombres, cada quien ha ideado el Dios de su vientre, el Dios que ellos quieren para que les sirva, y no para servirles ellos a su Dios. No toleran someterse a las autoridades, mucho menos a Dios. Han hecho su propia justicia y como cada quien considera justo aquello que va acorde a sus propios intereses, el resultado final es que objetivamente no hay justicia en ningún mortal sobre la tierra. No hay justo, no hay nadie quien entienda en verdad. Se han envanecido en sus propios razonamientos. Se han atestado de avaricia, de perversidad, hijos que desobedecen a sus padres, no quieren someterse, leyes que además apoyan la rebeldía de los hijos, y ahora los hijos viéndose respaldados para romper sus ligaduras con sus progenitores. Le desafían, le encaran, le deshonran, le desobedecen. No hay afecto natural, no hay empatía, no hay misericordia. Es la ley del oeste, el que desenfunde más rápido, ese es el que gana. Implacables, alienados de toda verdad absoluta, entregados a sus propias pasiones vergonzosas, rindiendo homenaje y culto a las cosas creadas antes que al Creador, es decir, a Dios, entregados a toda inmundicia, toda perversión, toda maldad, llenos de frialdad, siendo agentes destructores activos de la familia. ¿Y cuál fue la base de todo esto? ¿Cómo fue que esto se originó? Porque el hombre ha decidido cambiar la verdad por la mentira, ha decidido que la verdad absoluta no existe sino la subjetiva, y como es subjetivo, entonces cualquier mentira es válido. Han seguido el camino de la impiedad y la injusticia, deteniendo con injusticia la verdad, la única verdad revelada en Dios, cambiando la gloria incorruptible de Dios por las cosas corruptibles, profesando ser sabios en su propia sabiduría y llamando insensato a todo aquello que no esté alienado a sus pensamientos, pero siendo realmente necios según la sabiduría de Dios, sus corazones necios siendo entenebrecidos. El mundo gime, y ahora buscan coalición, una alianza intergubernamental, mundial, una salida, una estrategia global que mitigue los daños que ellos mismos han ocasionado. Pero así como Eva en el huerto de Edén, cuando dijo, no fue mi culpa, sino la de la serpiente que me engañó. Y así como dijo Adán también, fue culpa de la mujer que me diste, que me incitó a comer. Siempre la cobardía del hombre, culpando a otros por sus propios actos y para colmo culpando a Dios. Así como dijo Adán, la mujer que tú me diste. Dios pone reglas, el hombre las rompe y luego el hombre culpa a Dios por las consecuencias. El hombre habla de libre albedrío y lo defiende, pero acusa a Dios por las consecuencias de su rebeldía. El hombre, aunque quiera romper sus ligaduras con Dios y con todo aquello que profesa ser de Dios, no tiene excusa, porque su conciencia siempre lo acusará, porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, dando testimonio a nuestra conciencia y acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos en el día en que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Quieres mentir? Hazlo, pero sabes que mentir no está bien, porque si no dijeras abiertamente que estás mintiendo, si te parece que mentir no es malo, entonces aceptarías que estás mintiendo de manera abierta. Y si no está mal, ¿por qué te ofendes si te llaman mentiroso o mentirosa? El hombre puede romper ligaduras con la verdad absoluta de Dios, pero sus conciencias siempre dará testimonio de la verdad objetiva de Dios, siempre les acusará. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Podrán desligarse por un momento de la autoridad suprema divina, pero llegará el día, como dice el Salmos 2.4, que el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos, pero su misericordia aún se extiende a todos los habitantes de la tierra y les hace el llamado. Ahora pues, oh reyes, y todos los habitantes de la tierra, admitid amonestación, sed prudentes, servid a Jehová con temor, honrad al Hijo para que no se enoje y tú mueras. Bienaventurados todos los que en él confían.